El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, los versículos del 24 al 33. Y la palabra de Dios dice así: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más, un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de Dios para meditar en sus enseñanzas. Le ruego que mantengamos nuestra Biblia abierta en el pasaje que hemos leído. Hablando sobre la fiesta de Purim, la fiesta del libro de Esther, la autora judía Emuná Braverman dice: la lección más importante de la historia de Purim es que incluso cuando la situación parece sombría, incluso cuando el rostro de Dios está oculto, aún Él está tras bambalinas moviendo los hilos. El titiritero cósmico. Este conocimiento no calma todo el dolor, solamente libra la tensión, un pequeño paracetamol espiritual. Mantiene nuestra ansiedad en niveles manejables y fuera del manual de enfermedades psiquiátricas, porque realmente no estamos a cargo. En realidad no tenemos que planear el futuro del mundo y en realidad todo estará bien. Solamente tenemos que continuar recordándonos que Dios está aquí, podamos o no ver su rostro. Sería menos frustrante si el rostro de Dios no estuviera oculto. Todo sería claro y nuestras decisiones fáciles. De seguro dormiríamos mejor por la noche. Pero ese no es nuestro desafío. Esa no es nuestra oportunidad de crecimiento. Fin de la cita. Y es que en el camino de la fe, en la adversidad llegamos a experimentar la sensación de la ausencia divina, la impresión de que Él esconde su rostro en nosotros. Esta es una experiencia, digamos, ecuménica, pues no respeta barreras confesionales. Lo mismo la viven judíos que cristianos, católicos que evangélicos, pero la Biblia enseña que en esos tiempos es necesario hacer cambios de enfoque para percibir la presencia y las manos de Dios. Pero si la ausencia de Dios puede ser perturbadora, en ciertos momentos su presencia puede serlo también. Esta fue la verdad que los 12 aprendieron en un viaje por el mar de Galilea, donde azotados por fuertes vientos y deplorando la ausencia del Maestro, recibieron de él una impactante revelación. ¿Cuáles fueron esas emociones y cuál la revelación? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando de la experiencia de los apóstoles atravesando el mar de Galilea, en donde en primer lugar el texto nos dice deploraron la ausencia del Jesús conocido. Para nadie es un secreto que podemos vivir décadas al lado de una persona y no llegar a conocerla totalmente, que podemos compartir toda una vida con alguien y aún así ignorar cosas de su pasado y de su presente. Hasta cierto punto esto es inevitable, pues estamos en constante cambio, por lo que difícilmente llegamos a conocernos verdaderamente. David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, en el Salmos 19:12. Y si esto ocurre con los mortales que pasamos por este mundo de sombras, cuánto más cuando hablamos de aquel
de quien San Pablo dice es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. 2 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Esto hace imprescindible que Dios mismo se dé a conocer. Decimos esto porque a la luz de los relatos evangélicos el Maestro fue develando de forma gradual su verdadera identidad a los 12. Tomás, quien después de andar 3 años con él, dijo: si no veo sus manos, las heridas de los clavos, y no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. Fue el mismo que cuando el resucitado lo invitó a tocarlo, respondió extasiado: Señor mío y Dios mío, en Juan 20, 25 al 28. El discípulo no llegó a estas conclusiones por su perspicacia, sino por la evidencia irrefutable. Y en su ministerio de enseñanza, uno de los mejores salones de clases, entre comillas, del Maestro, era el Mar de Galilea. Fue en el Mar de Galilea donde el Maestro llamó a los 12 al apostolado, Mateo 4, 18 al 21. Fue allí donde les prometió hacerlos pescadores de hombres, Lucas 5, del 4 al 11. Fue allí donde multiplicó los peces y los panes y pronunció su famoso discurso del pan de vida que encontramos en Juan capítulo número 6. Fue allí donde, ante su asombro, calmó la tempestad y los obligó a preguntarse: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, versículo 23. Y fue allí también donde, previo a su ascensión, se manifestó a ellos como grupo y restituyó a Pedro a la vocación pastoral, Juan 21. De modo que, fiel a su costumbre, el Maestro escogió una vez más el Mar de Galilea para revelarse a los 12 por medio de un viaje muy singular. Lo peculiar de este recorrido era que esta vez él no iría con ellos, algo inusitado, pues los había llamado precisamente para que estuviesen con él, dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Pero el relato demuestra que el Señor tenía la intención de dejarlos solos. La frase verbal que la Reina Valera 60 traduce como los hizo entrar a la barca significa literalmente los obligó a entrar a la barca. ¿A qué se debía la ausencia del Señor? El texto dice simplemente que Él se quedó en la playa para despedir a la multitud y para subir al monte a orar. Sabemos que Él siempre mostró un genuino interés por las personas. Mateo afirma que cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor, en el capítulo 9, versículo 36 de ese evangelio. Y Lucas dice que a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar, en el capítulo 5, versículo 6. Pero en esta ocasión su ausencia se debía a una razón adicional. Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, dijo sobre esta razón: ¿por qué Jesús se apartó de ellos y los dejó? ¿Por qué luego apareció él solo andando sobre las aguas? En primer lugar, lo hizo para que ellos descubrieran lo duro que le resultaría su ausencia, con lo que experimentarían un mayor anhelo de él, y en segundo lugar, para mostrarles su poder. Pero la sensación de la ausencia divina ha sido experimentada por los mejores hombres de Dios y está documentada en la Biblia para nuestra exhortación y consuelo, dice San Pablo en Romanos 15:4. Es la razón por la que el salmista decía: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 10:1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza de mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Salmo 13, versículos 1 y 2. Abraham ibn Ezra, un rabino judío español, dijo al respecto: no hay duda de que la gloria de Dios lo llena todo y puede ser encontrado en todas partes, pero cuando Él no muestra su poder, parece como si estuviera lejos y no observara los acontecimientos humanos. Cuando Dios no redime al hombre de sus enemigos, parece como si se hubiera olvidado completamente de él. Pero, como antes señalamos, esta experiencia es ecuménica.
no sabe de credos ni denominaciones. La vida de fe es así. Tomás Kempis decía: unas veces te dejará Dios, otras te mortificará el prójimo y, lo que es peor, otras te enfadarás contigo mismo. ¿Por qué permite Dios todo esto? El profeta Isaías dice algo de importancia cardinal para vislumbrar su proceder. Isaías dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Capítulo 45, versículo 15. Aunque la Biblia enseña que el Señor encubre su rostro como expresión de su juicio, según Deuteronomio 3, 17 y 18, no lo hace solo para juzgar, lo hace sobre todo para salvar, pues aún el juicio puede acercarnos o hacernos volver a Él. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos enseña que los discípulos temieron la presencia del Jesús desconocido. Los discípulos se adentraron en el lago e intempestivamente se encontraron con vientos contrarios y un fuerte oleaje. El azote de la barca es descrito por un verbo tan gráfico que fue empleado en Mateo 8:29 para cifrar el estremecimiento de los demonios ante el Señor Jesús. Pero aunque los 12 no lo sabían, no estaban solos. El maestro los observaba a la distancia, dice Marcos 6:48. Hasta ese momento los discípulos no mostraban signos de preocupación. Estaban acostumbrados a ese tipo de fenómenos, pero luchando contra el viento y el oleaje, a esas horas de la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, súbitamente advirtieron que una presencia se les acercaba andando sobre el mar. Su reacción fue entonces de terror absoluto. Nadie camina sobre las aguas, así que creyeron ver un fantasma y empezaron a gritar. En el mundo judío, fantasma era el nombre empleado para los espíritus de los muertos que, según se creía, venían a perturbar a los vivos. Entre paréntesis, esto me recuerda que cuando Lutero envejeció, bromeaba diciendo: cuando yo muera, quiero ser un fantasma, para poder seguir molestando a los obispos, sacerdotes, monjes y dioses, hasta que tengan más problemas con un Lutero muerto que todos los que pudieron tener con 1000 Luteros vivos. Con su conocida simpatía por el reformador, el teólogo católico Manuel Fraijó dice: Lutero era groserillo y divertido. Pero volviendo a nuestro asunto, este relato no es una apología de espectros o supersticiones semejantes. Solo da fe de creencias populares de las que, como hijos de su tiempo, los 12 no eran ajenos. Pero como nosotros, ellos necesitaban también trascender de las creencias al conocimiento, de la superstición a la ciencia de Dios, del temor a la adoración. Necesitaban conocer, o mejor dicho, que les fuera dado a conocer, que en el Señor tenían un poderoso Salvador que no solo podía calmar la tormenta, sino hacer de ella su camino. El que creó el mar puede caminar sobre él. Los vientos no lo podrían derribar, pues eran sus mensajeros, como dice el Salmo 104, versículo 4. Las olas no lo podrían ahogar, pues eran sus siervas obedientes. Obviamente, siempre nos sentiremos mejor en nuestras áreas de confort, en la presencia del Jesús a quien creemos conocer, que ante el Jesús que se nos aproxima por sendas desconocidas. Sin importar si somos creyentes nuevos o viejos, eso siempre nos intimida. ¿Acaso no fue lo que sucedió con las hermanas de Lázaro? Ellas conocían el poder del Maestro sobre la enfermedad y anhelaban la sanidad de su hermano, y cuando éste murió, ambas, cada una por su lado, dieron un velado reproche al Maestro diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor se acercaba a ellas por el sendero de las lágrimas, por la vía dolorosa. No usó la senda de la experiencia, ni del sentido común, ni de la tradición. Lo hizo por un camino que las llevó a un conocimiento más pleno,
por el que entendieron que el Maestro no solo tenía poder sobre la enfermedad, también lo tenía sobre la muerte. Pero regresando una vez más a nuestro asunto, en la tormenta a los discípulos le fue revelado un aspecto desconocido de la identidad de su Maestro, y fue su señorío sobre la creación. C.S. Lewis clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías: milagros de fertilidad, milagros de curación, milagros de destrucción, milagros de reversión, milagros de glorificación, e incluyó también los milagros de dominio sobre la naturaleza. Después los dos entendieron que Él, precisamente Él, que tenía tal poder sobre la creación, no los perdió de vista. Mientras permaneció en la montaña despidiendo a la multitud, el Maestro los siguió observando a la distancia, no los olvidó, no estuvo demasiado ocupado para ellos. Para los creyentes de todos los tiempos esto es especialmente significativo. El poderoso Señor sabe de nuestras luchas y afanes, pero no nos facilita las cosas. Nos deja enfrentar nuestros retos para valorar su presencia y su poder en nuestras vidas. Como alguien dijo acertadamente, la vida cristiana, lo mismo que andar sobre las aguas, es humanamente imposible. Solo puede vivirse por medio del poder del Espíritu Santo, en tanto que apartemos la mirada de cualquier objeto, fijándonos solamente en Jesús, podremos experimentar una vida sobrenatural. Pero en el momento en que nos ocupemos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias, empezamos a hundirnos y entonces clamamos a Cristo pidiendo la restauración y capacitación divina. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. El texto nos enseña que en esta experiencia los discípulos adoraron la presencia del Jesús reconocido. El relato llega a su clímax con las palabras del Señor: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. La exhortación principió con el llamado a tener ánimo, invitación que él hacía con frecuencia a sus seguidores con el fin de consolarlos, como en Mateo 9:2, 9:22, 14:27, Marcos 6:50, etc. Esto me recuerda al reverendo Alejandro Treviño Osuna, un antiguo pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, quien contaba que cuando la Alianza Bautista Mundial fue organizada en 1905, él debió viajar de México a Nueva York y de allí a Londres para asistir al evento donde fue nombrado vicepresidente. Pero el cruce del Atlántico fue presa del mal tiempo. Cual cáscara de nuez, el mar sacudía el transatlántico y por días no se vieron ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Por esa misma razón un pasajero hizo todo el recorrido sujeto a la barandilla del barco y volviendo el estómago. El hombre estaba justo en tan lamentable menester cuando alguien le dijo: «Anímese, hombre, mire, ya salió la luna». Sujeto a la barandilla, arqueando y tembloroso, el hombre respondió: «Si ya salió la luna, era lo último que me quedaba en el estómago». Cuando el maestro animó a los suyos, no lo hizo dándoles un mejor pronóstico del tiempo. Los animó diciendo: «Yo soy», y repitiendo el mandamiento más frecuente de la Biblia: «No temas». Como palabra divina, «no temas» expresa una revelación que promete salvación y consuelo. Constituye, en casos de angustia, un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Normalmente aparece como preludio a un discurso divino y acompaña a la fórmula de autopresentación del Señor, como en Génesis 15:1, donde dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Alguien dijo respecto a este mandamiento: ¿por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo. Jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es disciplinado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejemos de temer
con más frecuencia que cualquier otra cosa. Tengo la sospecha de que la razón por la cual Dios repite tantas veces "no temas" no es para evitarnos una incomodidad emocional. En efecto, casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de cualquier manera le va a producir temor. Pienso que Dios dice "no temas" tantas veces porque el temor es la primera razón por la que nos sentimos tentados a evitar hacer lo que nos pide. El temor es el motivo número 1 por el que la gente se rehúsa a salir de la barca. En la Biblia hay 366 versículos que incluyen las palabras "no temas", uno para cada día del año, incluido uno para el año bisiesto. Pero algo inesperado sucedió entonces. Pedro dijo al maestro: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas". Mucho se ha dicho a favor y en contra sobre la petición del apóstol. A favor, hay quienes afirman que este es uno de los pasajes que, entre comillas, cuida de ilustrar el primado de Pedro. Por el contrario, otros ven en la acción del apóstol signos de arrogancia y protagonismo. Otros recalcan su temor, acusándolo de cobardía, y otros más le restriegan el apodo poca fe que el maestro le dio y sobre el cual Carlos Spurgeon escribió un sermón. Recuerdo también muy vagamente el título de otro sermón, La historia de poca fe, pero no recuerdo quién la predicó. Sin embargo, no hay evidencias de temeridad o jactancia de parte de Pedro. Pecaríamos contra él si lo acusáramos de querer lucirse ante los demás. Pero Pedro pudo captar algo de la relación del maestro con los suyos. Pudo captar el poder de la identificación. Resulta admirable la sola posibilidad del pensamiento: si él puede caminar sobre las aguas, con su poder, yo también lo puedo hacer. Al margen de todo esto, nadie puede negar que Pedro amaba a su maestro y confiaba en él, de modo que la razón de su petición fue que solo en su presencia se sentía seguro. Estas eran las razones de Pedro, pero ¿cuáles fueron las del Señor? En su versión de los Hechos, Marcos incluye un detalle importantísimo. Indica que el Señor quería adelantarse a sus discípulos. Esta expresión significa también pasar de lado. Fue empleada en teofanías como en Éxodo 33, 19 al 22, donde el Señor dice: "Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. He aquí un lugar junto a mí y estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado". Éxodo 34, 6 y también 1 Reyes 19, 11. En suma, queda claro que al aparecer caminando sobre las aguas, el maestro no hacía alarde de habilidades levitatorias, ni se exhibía como un proto-Chris Angel, como un caminante sobre las aguas. Realmente les mostró su autoridad sobre la creación, cosa que ellos entendieron perfectamente, y en respuesta lo adoraron confesando que era el Hijo de Dios. El verbo adorar cifra en el Nuevo Testamento el culto reservado al Dios único y verdadero y a su Hijo Jesucristo. En todos los pasajes donde se adora a Jesús, se confiesa de modo tácito o explícito que Él es el Rey, como en Mateo 2.2, que es el Señor, como en Mateo 8.2, que es el Hijo de Dios, Mateo capítulo 14, versículo 23, y que posee plena potestad divina, como en Mateo capítulo 14, versículo 33. No es casualidad entonces que el Evangelio de Mateo sea llamado el Evangelio del Rey y tenga en la adoración uno de sus timbres más característicos. Como conclusión, C.S. Lewis contaba que en toda su vida solo había conocido una persona que creía haber visto un fantasma. Lo curioso era que esa persona no creía en fantasmas,
por lo que pensó que todo habría sido una ilusión o una argucia de los nervios. Es claro que nuestra ideología condiciona el modo como procesamos lo que percibimos, pero en este relato, más que intentar borrar de los 12 cualquier, entre comillas, resabio de superstición marinera, el maestro buscaba comunicarles, en su calidad de maestros de la fe, verdades que ellos debían transmitir después. Con su ausencia les enseñó que en los tiempos de crisis llegaremos a experimentar la sensación del desamparo, pero les enseñó también que sería justo esa sensación la que nos llevaría a buscarlo con mayor vehemencia para encontrarlo en su gracia y su poder. Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Capítulo 12, versículos 9 al versículo número 10. En suma, ya que desde nuestra miopía congénita el Señor actúa de formas misteriosas, solo podemos conocerlo en la medida en que Él se acerque. El miope solo ve bien de cerca, y a veces ni siquiera así. Esa es la razón de los múltiples nombres que el Señor recibe en las Escrituras. Cada uno de ellos manifiesta un aspecto de su ser que ha dado a conocer en la historia de la revelación. Y finalmente el Maestro enseñó que Él tiene pleno señorío sobre la creación y por tanto el único trato digno a su majestad es la adoración. Esa fue la primera vez que los discípulos lo adoraron. No lo adoraron cuando sanó a los enfermos o echó fuera a los demonios. No lo adoraron cuando multiplicó los peces y los panes, ni lo adoraron tampoco cuando predicó a las masas. Pero lo hicieron cuando vieron su poder salvador saliéndoles al encuentro. Bien se ha dicho que cuando conozcas a Dios como Creador podrás admirarlo. Cuando reconozcas su sabiduría, podrás aprender de Él. Cuando descubras su poder, podrás descansar en Él, pero solo lo podrás adorar cuando te salve. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos edifica, nos permite conocerte y conocer a tu Hijo amado y saber que podemos confiar en ti, poniendo en tus benditas manos nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.